Supere el no. Por William Murray, 1991. Página 83 a 88. Parte 2, sección 3. No rechace, replantee. Página 83. Pídale consejo a su oponente. Otra forma de inducir a su oponente a hablar de alternativas es pidiéndole consejo. Probablemente eso es lo que menos espera él que usted haga. Pregúntele. ¿Qué sugiere que haga? ¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar? ¿Qué les diría usted a las personas a quienes represento? Esta táctica fue la que empleó el senador Biden con el ministro Gromyko. Es halagador que a uno le pidan consejo. Así le reconoce usted realmente a su oponente su idoneidad y su estatus. Con eso no solo lo desarma usted sino que lo informa acerca de su problema y de las restricciones que pesan sobre usted. ¿Usted cree que el oponente no conoce esta táctica? Imagine que usted necesita que le aprueben una excepción a la política de la compañía, y que la persona a quien tiene que recurrir es un burócrata conocido por su inflexibilidad. Usted sabe que si le habla directamente, comenzará a quejarse de usted y de todas las demás personas que solo piensan en quebrantar las reglas. Entonces usted opta por decirle, señor Garavito, me han dicho que usted conoce perfectamente la política de la compañía. Tengo un problema y desearía su consejo. Tras explicarle la situación, le pregunta. ¿Cómo debo proceder? Cuando usted hace partícipe del problema a su oponente, él comienza a sentirse responsable de desempeñar con decoro el papel positivo y determinante que usted le asigna. Lo más probable es que le solucione el problema. El señor Garavito podría hacer una excepción a la política de la empresa. Pero si él responde reafirmando la política de la compañía, reconózcale sus preocupaciones y pídale consejo nuevamente. Comprendo las razones de esta política. Es importante que la defienda. No obstante, este proyecto es muy importante para el futuro de la compañía. ¿Cómo cree usted que podríamos llevarlo a cabo? Si el señor Garavito dice que él no puede hacer nada, entonces dígale, comprendo. ¿Podría decirme quién podría autorizar esa excepción? Pedir consejo es uno de los recursos más eficaces para cambiar el juego. Pregunte, ¿por qué eso es justo? A usted podría parecerle que la posición de su oponente no es razonable. Sin embargo, en lugar de rechazarla, úsela como punto de partida para una charla sobre normas de equidad. Parta del hecho de que el otro normalmente piensa que la posición de él es justa. Dígale, usted debe tener buenos motivos para creer que esa es una solución justa. Me gustaría conocerlos. Suponga, por ejemplo, que un cliente importante espera que el precio del producto incluya el servicio de mantenimiento. Usted no puede contradecirlo sin correr el riesgo de ofenderlo, pero si acepta, será una decisión que le costará mucho dinero. Entonces debe preguntar, ¿por qué piensa usted que eso sería justo? ¿La competencia le ha ofrecido mantenimiento gratuito? Usted usa una norma de justicia, en este caso, la práctica que se observa en el mercado, a fin de hacerle ver que lo que él pide es injusto. Como lo dijo hace más de 3 siglos el filósofo francés Blaise Pascal, las razones que una persona descubre por sí misma son más convincentes para ella que las que descubren otros. Durante una negociación para adquirir una compañía, el vendedor pidió una suma que al comprador le pareció excesivamente alta. Pero en lugar de rechazar el precio, el comprador decidió educar al vendedor. Comenzó por preguntarle a cuánto ascendían las utilidades que la compañía podría generar durante el primer año. El vendedor respondió, ganaremos 4 millones este año, lo cual equivale a 400.000 en utilidades. Una vez informado de ese punto de referencia tan optimista, el comprador pudo decir, estoy seguro de que podrán alcanzar esa meta si usted cree que así será. Después de todo, esta empresa es excelente. Pero el precio se basa en sus cálculos. Usted sabe mejor que yo que hay muchos factores que pueden echar abajo eso. Si no se cumplen sus proyectos, ¿bajaría precio? Al sondear al vendedor para averiguar en qué se basaba el precio, el comprador logró una reducción sustancial sin haber rechazado el precio de plano.
Para discutir una solución equitativa, a veces es necesario que uno mismo fije la norma. Durante unas negociaciones, el comprador sugirió tomar como norma la práctica contable usual para determinar un precio justo. Le dijo al vendedor: mi contador mencionó un punto, aunque estoy seguro de que usted ya se dio cuenta de ello. Es probable que tengamos que establecer una reserva para cuentas por cobrar de cerca de $500,000. Es una práctica contable sana, considerando el aspecto de su compañía. Esto reduciría el valor neto de la compañía, por lo cual tendremos que considerar con mucho detenimiento el precio que usted fijó. Con eso, el vendedor concedió otra reducción sustancial en el precio. Si su oponente rechaza su norma, rételo a presentar una mejor. El hecho de discutir distintas normas de justicia contribuirá a su objetivo de enfocar la negociación hacia un resultado justo y evitar que se atasque en la discusión de unas posiciones. Formule preguntas abiertas. No toda pregunta da buen resultado. Una pregunta encaminada a solucionar el problema debe ser abierta y servir para abrirle los ojos al oponente. La respuesta dependerá de la forma como usted exprese la pregunta. Si un ejecutivo particular o estatal le dice: usted no puede hacer eso porque va en contra de nuestra política, usted podría tener la tentación de preguntarle: ¿no podemos cambiar esa política? Indudablemente, la respuesta que recibiría sería un no rotundo. Si usted hubiera pensado antes de hablar, seguramente se habría dado cuenta de que no había otra respuesta posible, puesto que la pregunta estaba hecha para recibir el no. Las preguntas que comienzan ¿acaso? ¿No es? ¿Puede? ¿No se puede? Están hechas para recibir una respuesta negativa. Por lo tanto, formule preguntas que no se puedan contestar con un no. Entre más respuestas afirmativas reciba o provoque en el adversario, la negociación se facilita. En otras palabras, formule preguntas abiertas, comenzando con palabras como ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Quién? A su oponente no le será fácil responder con una negativa a preguntas como estas: ¿cuál es la finalidad de esta política? ¿Quién tiene autoridad para aprobar una excepción? ¿Cómo cree usted que debo proceder? Muchas veces hacemos preguntas para las cuales nuestro oponente ya tiene preparada una respuesta. Veamos el ejemplo del negociador británico que, cada vez que presentaba una propuesta sobre el control de armas, invariablemente recibía la misma respuesta cortante de su oponente ruso: niet. Después de un año de ser tratado en esa forma, el anglosajón llevó al soviético aparte y le comunicó su exasperación. El soviético le respondió: para mí es igualmente frustrante tener que negociar con las instrucciones tan inflexibles que me da Moscú. El problema es que usted siempre me hace preguntas para las cuales tengo instrucciones muy claras. ¿Por qué no me pregunta cosas sobre las cuales no tenga instrucciones? A pesar de su desconcierto, el diplomático británico puso en práctica el consejo en la siguiente sesión, y le planteó al soviético una pregunta sorprendente. El negociador soviético le agradeció cordialmente y le dijo que como no tenía instrucciones sobre la forma como debía responder a esa pregunta, tendría que regresar a Moscú. Una vez allí, convenció a sus superiores del Kremlin para que le concedieran la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo. Siga el ejemplo de esos dos diplomáticos y formule preguntas para las cuales su oponente no tenga instrucciones o respuestas preparadas. Sus preguntas deben obligar a su oponente a pensar, de la misma manera que las preguntas de Biden obligaron a Gromyko a considerar las inquietudes de los senadores estadounidenses. Al tener que considerar sus preguntas, su oponente quizás cambie de opinión y esté más dispuesto a llegar a un acuerdo. Aproveche el poder del silencio. La pregunta es solo la mitad de lo que usted necesita para solucionar el problema. La otra mitad es lo que se logra con ese silencio cargado de emoción que invade el recinto mientras su oponente medita la respuesta. Es un error común privar al oponente de este tiempo para crear. Si él no responde, usted podrá sentir la creciente incomodidad del silencio. En una conversación normal, si usted ve que sus preguntas hicieron sentir incómoda a la otra persona,
puede ayudarla a salir del apuro rompiendo el silencio. Resista esa tentación y espere hasta cuando la persona con quien está negociando diga algo. Después de todo, su pregunta es completamente válida. Deje que el silencio y el malestar cumplan su labor. Tal vez por último su oponente conteste dando información sobre sus intereses, sobre una posible alternativa o sobre una norma aplicable. Cuando lo haga, se habrá comprometido en el juego de encontrar una solución. Recuerde que lo único que usted necesita es una respuesta. Por lo tanto, no afloje. Si con una sola pregunta no consigue lo que busca, ensaye desde otro ángulo, tal como lo haría un entrevistador sagaz. Si observa a los buenos negociadores en acción, verá que siempre hacen infinidad de preguntas. Página 88.